no me van a hacer miniaturas, por favor, ¿ya? Gracias. Ya. Listo. Bien. ¿Podemos seguir todos? ¿Ven en su pantalla? Sí, se ve. Ya. Por tanto, la probabilidad de hallar un valor de z entre 0 y 1,96 es de 0.475. Asimismo, la probabilidad de encontrar un valor de z en el intervalo de 0 a menos 1.96 es también de 4.75, ¿no? Aquí a la izquierda es hasta menos 1.96, la probabilidad es de 0.475 y hacia la derecha es de otro 0.475, sumando entre ambas probabilidades el 0.95 de probabilidad. Sí, combinando ambos valores, decimos que está en el intervalo del 95% entre menos 1.96 y 1.96. ¿Ya? A eso se refiere. Si queremos hallar el intervalo de confianza de un 90%, hacemos lo mismo, ¿sí? Buscamos la probabilidad del 90% y el 90% dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 0.45, ¿no? Entonces buscamos 0.45 y 4.95 y 5.05. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como hemos visto, los promedios. los promedios. Entonces, el promedio sería 1.60 entre 4 y 5, 1.645 nos va a salir, ¿no? El Z. ¿Sí? Sí, Ya. ¿Alguien no ha entendido? Creo que está clarito, ¿no? Ya, a ver. Nos está diciendo que queremos un intervalo de confianza del 90%, ¿no? Ay, se han borrado mis cuadritos. Y aquí. Queremos un intervalo de confianza del 90%. ¿Sí? Entonces, nuestra tabla está para solamente el 50%, no para el 100%. ¿Qué hacemos con esto?
hemos dicho, lo dividimos entre 2, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da? Ese valor. 1.645. Ya, estamos primero buscando la probabilidad que vamos a ubicar aquí en la tabla. Es de 0.45, ¿verdad? Entonces buscamos 0.45 aquí en la tablita. ¿Dónde está 0.45? 0.44. Aquí. No hay, ¿no? Tendría que estar aquí. ¿Cierto? Porque entre este y este hay la misma distancia. ¿Cierto, chicos? Sí. Entonces venimos y leemos. 1.64. Uno de los zetas es 1.64 y el otro, no, sí, y el otro z es 1.65, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que hacemos cuando están a la misma distancia? Sumamos y dividimos, lo que nos va a dar un z de 1.645. Así. ¿Ya? ¿Alguien me ha entendido? En el anterior caso, creo que lo de todo 195, o no sé cómo lo hizo. ¿Pueden volver a explicar, por favor? Para que le salga el 95%, creo. Aquí. Se ha borrado, eso les estaba diciendo. Aquí, ¿no ve? Teníamos calculado. Ya, para el Sí. 95%. Aquí está. Entonces, nos dice para el 95%. Un ratito. Aquí, vamos a hacer para el 95%. Dividimos entre 2 y eso, ¿cuánto les da? 0,47. 475. Ah, sí. Ahora esto buscamos aquí en la tabla. 0.475. 477774775. Aquí está. Y ahí, ¿no? Aquí hay exactamente ese valor, ¿cierto? Entonces venimos y leemos. Eso es 1.96, ¿no? Entonces el Z para el 95% es 1.96, ¿no? Y esto ya no hacemos. Esa. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Perdón, yo tengo una duda, pero en el que estábamos haciendo anteriormente. Aquí. Sí, exacto. Estamos buscando el valor del 90% y nos sale 0.45, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no tomar el, 0.46? Entre estos dos, ¿cuál tomarías? A ver, ese es 0.44 y ese es 0.45. Y queremos 0.45 exacto. Sí, mi pregunta es, ¿por qué no tomar 0.4505 y 0.451? También esos valores son aproximados. Pero están, pues, el número que estamos buscando está en medio de estos dos números, no está en medio de estos dos. Ya, perfecto. Sí, sí. ¿No ve? ¿Alguna otra duda?
Tendríamos que buscar el número exacto en todo caso. Si hay el número exacto, es fácil, ¿no? Pero si no hay que decidir si vamos hacia arriba, si vamos hacia abajo o si calculamos la media. Exacto, sí. Ya, gracias. ¿Alguien más, chicos? Aprovechen de preguntar. Ya, nadie más. Entonces, esto se representa así, ¿no? Tenemos un valor de Z que está entre 1.96 positivo y negativo, esto para un intervalo del 95% de confianza, ¿no? Significa que la media está ubicada aquí. Cualquiera de las medias está ubicada aquí adentro, ¿no? Esto es un error. Hemos dicho el error que va de la media, ¿no? Y a los bordes queda en las colas el 0.25 asignado a cada cola, que es el 0.5 que sobra del 95% dividido entre dos fracciones, ¿no? Eso está representado aquí. ¿Cómo determinar un intervalo de confianza del 95%? La amplitud del intervalo se determina por medio del nivel de confianza y de la magnitud del error estándar de la media. Ya hemos descrito la forma de encontrar un valor de Z con un nivel de confianza en particular. Entonces, se trata en realidad de la desviación estándar de la distribución muestral de las medias, ¿sí? Y la fórmula se repite a continuación, que es la desviación estándar de las típica entre la raíz del número de datos que se toman en la muestra, ¿no? Y aquí está. Esto que les acabo de decir está aquí plasmado. ¿Sí? Esto es, ¿no? La magnitud del error estándar se ve afectada por dos valores. El primero es la desviación estándar de la población. Mientras mayor sea la desviación estándar de la población, mayor será ese cociente, ¿no? Si la población es homogénea, de modo que genere una desviación estándar poblacional pequeña, el error estándar también será pequeño. Sin embargo, la cantidad de observaciones de la muestra también afecta al error estándar, ¿no? Porque está aquí en el denominador. Una muestra grande generará un error estándar pequeño, lo que indicará que hay menos variabilidad en las medidas muestrales, que es el número de observaciones de la muestra, ¿no? Mientras más grande la muestra, menor es el error. Eso es lo que hemos estado viendo desde lo que es el muestreo, ¿no? Para explicar esos conceptos, considere el siguiente ejemplo. Nos dice... Del Monte Foods Inc. distribuye duraznos en trozos en latas de 4 onzas. Para asegurarse que cada lata contenga por lo menos la cantidad que se requiere, Del Monte establece que el proceso de llenado debe verter 4.01 onzas de durazno y almíbar en cada lata. Por lo tanto, 4.01 es la media poblacional. Por supuesto, no toda lata va a contener exactamente esa cantidad. Algunas latas contendrán más y otras menos. Suponga que la desviación estándar del proceso es de 0.04 onzas. ¿Ya? 0.04. Entonces, también suponga que el proceso se rige por la distribución de probabilidad normal. Ahora, seleccione una muestra aleatoria de 64 latas y determine la media de la muestra. Entonces, la media de la muestra es
de 0.415 que nos está diciendo acá, ¿no? El intervalo de confianza se va a calcular con el 95%. Vamos y leemos Z. Sabemos que Z para el 95% es 1.96, ¿no? Es lo que hemos estado leyendo aquí. 1.96 para un Z del 95%, ¿no? 95% entre 2 es 0.475. Venimos a la tabla, ubicamos 1.9 y 6. Entonces, el Z para el 95% es de 1.96, ¿cierto? La media de las muestras nos dice que es de 0.415. Entonces, calculamos con eso nuestro ejercicio, que sería, hemos dicho, los límites, ¿no? El límite superior y el límite inferior, que está dado por la media muestral, más menos 1.96, que es el Z, y multiplicado por la desviación estándar, que nos ha dicho que la desviación es 0.4, ¿sí? Y el tamaño de muestra es 64, y estas 64 están en raíz, ¿no? Haciendo este cálculo, nos tiene que dar este valor. ¿Pueden calcular? Sale, dice. Bien. Entonces, con esto calculamos el límite superior, sumamos, y el límite inferior restamos. ¿Cuánto les salen esos valores? El superior sale ¿Cuánto sale? el superior sale 4,02. Ya, no redondeen. Aquí tenemos 3 cifras y aquí tenemos 4. 4, sobre 24, 25 sería, dice. Ya. El inferior saldría 4,005. Ya, y aquí están, ¿no? Estos dos son los valores. Este sería el límite superior y este sería el límite inferior. Por supuesto, en este caso, la media poblacional es 0.41 onzas y se encuentra dentro de este intervalo, ¿no? 0.401 está dentro de este intervalo. Sí. Sí, ¿no? Entonces, en este caso sí está adentro, pero no siempre va a estar adentro, ¿no? La media. En este caso sí. Como es una probabilidad del 95%, es muy probable que quede ahí adentro, ¿no? Dije, en caso de que no esté adentro, Depende de lo que te estén preguntando. La respuesta va a depender de la pregunta. ¿Ya? Tengo una consulta. Sí. Perdón. Me he confundido con los intervalos de confianza del 4.0052 y 4.0. ¿De dónde sale? Sí, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que he hecho con ellas? Ya, sume este valor que es en nuestra media, ¿sí? La media muestral. Sí, sí. Con este valor, sume. Me sale 4.0248. Aquí está. Ese es el límite superior. Oh, ese es el límite superior en realidad. Ajá, ¿sí? Y ahora a este valor réstele esto.
Ya, pero eso es el más menos. Y ese es el límite inferior, así es. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy ¿Ya? amable. Entonces, si la media queda aquí adentro, se acepta, y si queda afuera, entonces no se acepta, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante. En teoría, si se selecciona 100 muestras de 64 latas cada uno de nuestra población y se calcula una media muestral, se va a crear un intervalo de confianza basado en cada media muestral, ¿no? Entonces, esperaría encontrar una media poblacional de aproximadamente 95% de los 100 intervalos. Los siguientes cálculos en caso de un intervalo de confianza del 95% se resumen en la siguiente fórmula. Directamente aquí tenemos las medias muestrales más menos 1.96 por la desviación dividida entre el número de muestras, entre la raíz del número de muestras, ¿no? Entonces, para un nivel de confianza del 95% podemos usar esta fórmula. ¿Sí? Para ya no calcular el Z ni leer la probabilidad, directamente usamos esta fórmula para el 95% de confianza. De similar forma, para un 99%, aquí hemos leído nosotros, ¿no? Que el Z para un 99% vale 5.75, ¿no? Hemos calculado el promedio de los dos Zetas porque estaban a la misma distancia. Entonces podemos usar para un 99% de confianza, directamente utilizamos esta fórmula. Como ya se señaló, los valores de 1.96 y 2.575 son los valores de Z correspondientes al 95 y 99% medio de las observaciones respectivamente. No hay restricción a los niveles de confianza del 95 y del 99%. Es posible seleccionar cualquier nivel de confianza entre 0 y 100% y encontrar su valor correspondiente de Z. ¿Ya? ¿En qué ha puesto mal del número en el anterior diapositivo? Aquí. ¿Sí? Sí, exacto. Ahí, 7. No, es 575. 575, ¿no? Sí. En general, un intervalo de confianza de la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar se calcula con esta fórmula, ¿no? Que ya hemos visto. Leemos el Z, ponemos la desviación, el número de muestras y conocemos la media poblacional. Perdón, una consultita. Sí. Para cualquier otro valor, digamos, de confianza, el Z tendríamos que sacar de la tabla, en realidad. Así es. Así es. De la tabla. Perfecto. Muchas gracias. En esta fórmula Z depende del nivel de confianza, lo que decíamos, ¿no? Por consiguiente, con un nivel de confianza del 92%, vamos a leer en nuestra tabla, un 92%. Buscamos, dividimos 0.92 entre 2. ¿Cuánto les da? 0.46. Entonces buscamos aquí 0.46. 0.455, aquí está. 0.459 y 0.608. ¿Cuál tomamos? ¿Están a la misma distancia? Del 0.46, ¿cuál está más cerca? ¿De 0.4599? Ese está más cerca, ¿no? Está solo a un centésimo. Entonces, usamos este valor, 0.5 aquí, y venimos, y es 1.75, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguien tiene duda?
¿Dónde estábamos? A ver. Aquí, ¿no? Entonces, el Z para el 92% es de 1.75, ¿cierto? Y aquí está la explicación. Con frecuencia también se utiliza el nivel de confianza del 90%. Sí, entonces el 90% dividimos entre 2 y vamos a leer el Z para 0.45. 0.45, buscamos. Aquí está, ya hemos leído, ¿no? Para el 90%, aquí está. Y el Z es 1.645. ¿Ya? Aquí está la explicación de lo que acabamos de ver. Todo está escrito para que cuando estén estudiando y si se han olvidado, repasen y ahí tienen la explicación de lo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, generalmente hay tablas para los niveles de confianza que más se usan. Los que más se usan son 0.90, 0.95 y 0.99. Pero aquí vemos algunos valores ya leídos. Para un nivel de confianza del 80% nos dice que su probabilidad más cercana es esta y leemos un valor de Z de 1.28. Para un 94% el Z va a ser 1.88 y para el 96, 2.05. Bien, ¿se entendió? Sí, tengo una consultita, perdón. Sí. ¿En qué casos o qué tipos de empresa, digamos, utilizan ese tipo de nivel de confianza? ¿Estos? ¿O cuándo? Sí, los 95, 99. Sí. Eso de acuerdo al tipo de producto, al tipo de empresa, a lo que quieran estudiar, al nivel que quieran utilizar. Mucho depende, ¿no? Mucho depende. Pero generalmente esto se utiliza más en los que son de producción, ¿no? Para observar si estamos de más, los niveles de tolerancia y todo aquello. Ya, perfecto. Muchas gracias. Veamos un ejemplito más. Nos dice la American Management Association, desea información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. Una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de 45.220. La desviación estándar de esta muestra es de 2050. ¿Sí? Es grande, ¿no? Su desviación estándar. A la asociación le gustaría responder, ¿cuál es la media poblacional? ¿Cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? Y cómo se deben interpretar estos resultados. Entonces tenemos el tamaño de la muestra, tenemos la media y tenemos la desviación estándar. ¿Sí? En general, las distribuciones de los salarios de ingresos tienen un sesgo positivo, es decir, están más hacia la izquierda, ¿ya? Nuestra curva es desplazada hacia la izquierda. Pues unos cuantos individuos ganan considerablemente más que otros, lo cual sesga la distribución en dirección positiva. Por fortuna, el teorema central del límite estipula que si se selecciona una muestra grande, la distribución de las medias muestrales tenderá a seguir en la distribución normal, ¿no? Entonces, en este caso, una muestra de 256 es lo suficientemente grande para suponer que la distribución muestral tenderá a seguir una distribución normal. Ahora vamos a responder lo que nos han preguntado. ¿Cuál es la media de la población? En este caso, se ignora. Si se sabe que la media muestral es de 45.420, de ahí que la mejor estimación del valor de la población sea este mismo valor. Entonces tenemos la media muestral, necesitamos la media poblacional, entonces vamos a hacer que este valor
se asuma como media poblacional. Y es un estimador puntual de la media poblacional desconocida, ¿no? Para eso hemos visto todo lo que hemos visto anteriormente, los teoremas, los estimadores, para esto, ¿no? Entonces asumimos que esta es un estimador puntual de la media poblacional en este caso. ¿No? Esa sería la primera respuesta. En la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? Si la asociación decide utilizar un nivel de confianza del 95%, entonces para determinar el intervalo de confianza, vamos a aplicar la fórmula que conocemos, ¿no? Esta. Y sabemos que cuando estamos hablando del 95%, el Z vale 1.96, ¿sí? Y la media muestral es esta de acá, 45.420, ¿no? Esa es la media, más menos 1.96, que es el valor de Z para un 95%. Y aquí arriba nos dice que la desviación es de 2050, ¿cierto? Entonces aquí ponemos 2050 y en la parte de abajo la raíz del tamaño de muestra, y el tamaño de muestra es 256. ¿Sí? Entonces vamos a tener, este valor calculado nos tiene que dar esto. ¿Alguien puede calcular? Sí, sale. Sale, ¿no? Entonces calculamos el límite superior sumando 251 a 45.420. ¿Cuánto sale eso? 45.171. Entonces el límite superior es 45.700. 671. ¿Ya? Y el límite inferior, 45.168. Redondearlo y que sería 45.169. ya. Ahí está, ¿no? Esos son los límites. Ahora, ¿qué nos está preguntando? El conjunto de valores razonables es estos límites. Todos los que están aquí adentro son las medias que nos sirven para calcular y dar una respuesta de acuerdo a los datos que hemos tomado. Entonces tenemos estos dos límites. ¿Ya? Es costumbre redondear estos puntos extremos a 45.169 y 45.671. ¿No? Eso. Estos puntos extremos reciben el nombre de límites de confianza. Y el intervalo abarca desde 45.169 hasta 45.671. Y a este 251 normalmente se le conoce como margen de error. ¿Sí? Bien, ahora nos dice la tercera pregunta, ¿cómo deben interpretar estos resultados? Suponga que selecciona varias muestras de 256 gerentes, no solo una. Tal vez varios cientos. Por cada muestra se calcula la media y después se construye un intervalo de confianza del 95% como en la sección anterior. Puede esperar que alrededor del 95% de estos intervalos de confianza contenga la media de la población. Y cerca del 5% de los intervalos no contendrán el ingreso anual medio poblacional. Y van a estar fuera de nuestro intervalo. No obstante, un intervalo de confianza particular contiene el parámetro poblacional o no lo contiene. El siguiente diagrama muestra los resultados de seleccionar muestras de la población de gerentes de la industria del menudeo
y se calcula la media de cada uno y posteriormente con la fórmula que hemos estandarizado se determina un intervalo de confianza de 95% de la media poblacional. Observe que no todos los intervalos incluyen a la media poblacional y los dos puntos extremos de la quinta muestra son inferiores a la media poblacional. Y esto se debe a que el error de muestreo constituye el riesgo que se asume cuando se selecciona el nivel de confianza. Aquí vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Para un 95% la fórmula es esta, hemos dicho, ¿no? Si agarramos una muestra de tamaño de 256, como hemos visto, la media de la población va a estar desplazada. La media muestral va a estar desplazada de la media poblacional. No, la media poblacional es esta. De la primera muestra está desplazada hacia la derecha. ¿Sí? O sea, su media es más grande que la media poblacional, pero está dentro del 95% de confianza que hemos dicho, ¿no? Si agarramos dos muestras de 256, la media de la población está desplazada hacia la izquierda de la media poblacional, hasta este lado. En una tercera muestra, ¿sí? Estamos calculando que la media está más desplazada hacia la izquierda de la media poblacional, pero aún así está dentro del intervalo de confianza del 95%. La cuarta muestra está más desplazada hacia la derecha que la primera, pero está dentro del intervalo de confianza. La muestra número 5 no incluye a la media de la población, ¿sí? En la muestra número 5 está fuera, si ustedes se fijan, está fuera de los límites de confianza, ¿no? Entonces esa muestra no es representativa de lo que estamos buscando calcular. Y la muestra número 6 está muy cerca a la media poblacional, ¿no? Y está incluida dentro del intervalo de confianza. A eso se refiere, dónde están las medias y si están aquí adentro, ¿y no? Bien, hasta ahí lo que es intervalos de confianza con una desviación estándar conocida. ¿Sí? ¿Se entendió toda esta parte, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Inge, respecto a la tabla, tenemos que trabajar del 95%, no entiendo muy bien esa parte. Porque hay diferentes tablas. Van a usar la tabla que yo les estoy dando. ¿Ya? Esta de aquí van a usar. Esa que es de 50%, ¿verdad? Esta del 50%. Por eso les estoy dando las diapositivas y están sin editar. ¿Cómo es? No están en PDF las que les he mandado hoy día. ¿Sí? Están en PowerPoint para que puedan copiar, pegar y están en el libro que les he dado también de referencia. Está bien, Inge. ¿Ya? Eso para uniformizar y que no haya variación en los datos que vamos a usar para resolver los ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? Buenas. Sí, bueno. Aquí, para la última pregunta del ejercicio, la respuesta sería X6 porque se acerca más a la media, ¿no? En la gráfica. Claro, o sea, aquí no está preguntando, sino simplemente nos está dando ejemplos de las medias, ¿no? Y te está diciendo dónde están ubicadas cada una. Entonces, ¿cuál es más representativa? Obviamente la X6, ¿no? La sexta muestra. Y si nos pregunta de la muestra 5, ahí decimos que esa muestra no entra dentro de nuestro intervalo de confianza, por tanto, se tiene que desestimar, ¿no? Esa muestra. Está bien. ¿Ya? Bien. Por favor, 5 minutitos y ahorita regreso. ¿Ya? Ok, Inge.
Bien. Ya volvimos, chicos. Ahora vamos a ver el caso cuando la media poblacional tiene una desviación estándar desconocida, ¿no? En la sección anterior se supuso que se conocía la desviación estándar de la población. En el caso de las latas de durazno de 4 onzas de la marca Del Monte, quizás había una gran cantidad de mediciones del proceso de llenado. Por consiguiente, resulta razonable suponer que se dispone de la desviación estándar de la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos de muestreo, no se conoce la desviación estándar de la población. Y aquí algunos ejemplos en los que se pretende estimar las medias poblacionales y es poco probable que se conozcan las desviaciones estándares. Suponga que cada uno de los siguientes estudios se realiza con estudiantes de la West Virginia University. El decano de la Facultad de Administración desea estimar la cantidad media de horas de estudiantes de tiempo completo con trabajos remunerativos cada semana. Selecciona una muestra de 30 estudiantes y se pone en contacto con cada uno de ellos y les pregunta cuántas horas trabajaron la semana pasada. De acuerdo con la información de la muestra, puede calcular la media muestral, pero con esto es probable que no conozca o que se pueda determinar la desviación estándar de la población, ya que su muestra no es significativamente grande, ¿no? Entonces, para calcular en la ecuación que hemos visto, necesitamos esta desviación. Entonces, puede calcular la desviación estándar de la muestra y utilizarla como estimador, pero quizás no conocería la desviación estándar de la población, ¿no? Se puede usar, pero puede que ese no sea el más aproximado ni el más idóneo para utilizar y hacer los cálculos. Otro ejemplo. La docente a cargo del asesoramiento de los estudiantes desea estimar la distancia que el estudiante común viaja cada día de su casa a clases. Ella selecciona una muestra de 40 estudiantes. Se pone en contacto con ellos y determina la distancia que recorre cada uno de su casa al centro universitario. De acuerdo con los datos de la muestra, va a calcular la distancia media de viaje, ¿no? Es decir, es poco probable que se conozca o que se encuentre disponible la desviación estándar de la población, lo cual nuevamente torna obsoleta a la ecuación 9.1 que hemos estado viendo, ¿no? Porque unos pueden vivir muy lejos, otros muy cerca, y la desviación estándar puede ser muy grande, ¿no? Lo cual puede que no represente la desviación de la población. Otro ejemplo, nos dice el director de créditos estudiantiles desea conocer el monto medio de créditos de los estudiantes en el momento de la graduación. El director toma una muestra de 20 estudiantes graduados y se pone en contacto con ellos para obtener la información buscada. De acuerdo con la información con la que se cuenta, se puede estimar una media. Sin embargo, para establecer un intervalo de confianza con la fórmula que ya hemos visto, es necesaria la desviación estándar de la población. Y es poco probable que esta información la encontremos disponible. Por fortuna, se utiliza la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar de la población. Es decir, se utiliza S, que es la desviación estándar de la muestra, para estimar sigma, que es la desviación estándar de la población. No obstante, al hacerlo no es posible utilizar la fórmula 9.1 como hemos conocido. Como no se conoce sigma, no se puede utilizar la distribución Z.
Sin embargo, hay una solución. Vamos a utilizar la desviación estándar de la media y al sustituir la distribución Z, vamos a cambiarla utilizando la distribución T. Ya es lo que hemos visto, ¿no? Al principio de este capítulo estamos hallando los límites, ¿no? En las anteriores, en la distribución normal, hemos utilizado el Z porque conocíamos la desviación estándar y la varianza, ¿no? En este caso, no conocemos esto es T. ¿Sí? No conocemos la desviación y tenemos muestras menores. ¿No? Entonces estamos viendo este caso y nos dice que vamos a utilizar la distribución T. La distribución T es una distribución de probabilidad continua con muchas características similares a la distribución Z. William Gossett, experto cervecero, fue el primero en estudiar una distribución T. Estaba especialmente interesado en el comportamiento exacto de la distribución del siguiente estadístico, ¿no? El estadístico T nos dice que se calcula mediante la utilización de la media muestral menos la media poblacional dividida entre la desviación estándar muestral y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? Si vemos una distribución T y una distribución Z, la distribución Z tiene una campana más cerrada y la distribución T tiene una campana un poco más amplia, pero ambas tienen una forma de campana. Así, en este método, S es un estimador de sigma. Le preocupaba en particular la discrepancia entre la desviación estándar de la muestra y la de la población, cuando S se calculaba a partir de una muestra muy pequeña. La distribución T y la distribución normal estándar que se muestra en esta gráfica, observemos que la distribución T es más plana y que se extiende más que la distribución normal, ¿no? Esto se debe a que la desviación estándar de la distribución T es mayor que la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces su desviación es mayor en la distribución T y en la distribución Z es más pequeña, ¿no? Tiende a aglutinar más las muestras cerca de la media. Como en el caso de la distribución Z, esta también es una distribución continua. Y tiene forma de campana y también es simétrica. No existe una distribución T, sino una familia de distribuciones T. Todas las distribuciones T tienen una media de 0 y sus desviaciones estándares difieren de acuerdo del tamaño de la muestra N. Entonces, no es igual que Z, que es para cualquier tamaño de muestra, ¿no? Cuando hablamos de distribución T, cada una de los tamaños de muestra tiene su propio valor T. Existe una distribución T para un tamaño de muestra de 20, otro para un tamaño de muestra de 22 y así, etcétera. La desviación de una distribución T con 5 observaciones es mayor que el caso de una distribución T con 20 observaciones. La distribución T se extiende más y es más plana por el centro que la distribución normal estándar. Aquí tenemos dos distribuciones. Esta es una estándar y esta es una T. Miren. Entonces esta es más plana, ¿no?
Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a la distribución normal estándar, pues los errores que se cometen al utilizar la desviación estándar para estimar la desviación poblacional disminuyen con muestras más grandes. Como la distribución T de Student posee mayor dispersión que la distribución Z, el valor de T en un nivel de confianza dado tiene una magnitud mayor que el valor de Z, que le corresponde al mismo nivel de confianza, ¿no? Aquí vemos, con el mismo nivel de confianza, las gráficas de las dos distribuciones. En el caso de Z, el error está entre menos 1,96 y 1,96 para un intervalo de confianza del 95%. Y en el caso de T, cuando una distribución es de 5, cuando la muestra es de 5, vemos que, y un 95% de confianza también, ¿no? Aquí está entre un 2,76 y menos 2,76, lo que significaba que el error en este caso es menor que en este caso, que es 2,76, ¿no? Es como de 0,8 veces mayor el error en una distribución T que en una distribución Z. Entonces, ¿sí? Perdón, la n igual a 5 es el número de Muestras. estratos o Muestras. la población. El número de muestras. No, es el número de muestras que se han tomado y de esas muestras se ha calculado la media y la desviación, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? El T. Para crear un intervalo de confianza de la media poblacional con la distribución T, se ajusta la fórmula de la siguiente manera. En vez de utilizar el Z que utilizábamos acá, vamos a utilizar T. En vez de utilizar sigma, utilizamos S, que es la desviación muestral, y lo dividimos entre el tamaño de la raíz del tamaño de la muestra, ¿no? Para crear un intervalo de confianza de la media poblacional con una desviación estándar desconocida, lo primero que vamos a hacer es suponer que de la población muestrada es normal o aproximadamente normal. De acuerdo con el teorema central del límite, sabemos que este supuesto es cuestionable en caso de muestras pequeñas y más válida en el caso de muestras más grandes. Entonces vamos a estimar la desviación estándar de la población con la desviación estándar de la muestra, que es S. Como tercer supuesto vamos a utilizar la distribución T en lugar de la distribución Z. Cabe hacer una aclaración en este momento. La decisión de utilizar T o Z se basa en el hecho de que se conozca la desviación o no. ¿Sí? Si se conoce, vamos a utilizar Z, y si no se conoce la desviación, tenemos que usar T. ¿Ya? Aquí vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Y en ese ejemplo nos ilustra un intervalo de confianza de una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar de la población y para determinar el valor apropiado de T en una tabla. Perdón. Está con su micrófono prendido, por favor. Ya. Si suponemos que la población es normal, ¿no? La primera suposición, lo que hemos dicho, el primer supuesto. Luego analizamos. ¿Se conoce la desviación estándar de la población? Si sí se conoce, vamos a utilizar la distribución Z. Si no se conoce, utilizamos la distribución T. Veamos un ejemplo. Nos dice, ¿quién está con su micrófono encendido?
Lisbeth. ¿Quién? ¿Está en esta sala? En la sala 1, creo. ¿Quién es? A ver. Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, ¿dónde está? Lisbeth, ya apagó su micrófono. Ya. Estén atentos, chicos, ¿qué están haciendo? Bien, en este ejemplo nos dice un fabricante de llantas desea investigar la durabilidad de sus productos. Una muestra de 10 llantas que recorrieron 50,000 millas reveló una media muestral de 0.32 pulgadas de cuerda restante con una desviación estándar de 0.9 pulgadas. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% de la media poblacional. Sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50,000 millas, la cantidad media poblacional de cuerda restante es de 0.3 pulgadas. Entonces, para empezar, vamos a suponer que la distribución de la población es normal, ¿no? Es nuestra primera suposición. En este caso no hay muchas evidencias, pero tal vez la suposición sea razonable. También sabemos que no se conoce la desviación estándar de la población, pero sí la desviación estándar de la muestra, que es lo que nos dice el enunciado del problema, ¿no? Conocemos la desviación estándar de la muestra. De acuerdo con la información dada, la desviación estándar es de 0.09, el tamaño de la muestra es 10 y vamos a leer un valor de t para un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Para hallar el valor de t utilizamos la siguiente tabla, que es esta. ¿Ya? Esta es nuestra tablita. Y el primer paso es localizar t, que consiste en desplazarse a lo largo de las columnas identificadas como intervalos de confianza hasta el nivel que se requiere. ¿Ya? Entonces buscamos un intervalo de confianza. En nuestro caso nos dice que es del 95%. ¿Sí? Aquí nos dice que estamos hablando de un intervalo de confianza del 95%. Aquí está. Y vamos a calcular los grados de libertad, que en este caso son los grados de libertad. Se calcula con la fórmula de n menos 1. Y en este caso, ¿cuánto serían? ¿Cuánto es n? 10. 10, ¿no? Entonces esto es 10 menos 1. ¿Y eso cuánto es? 9, ¿no? Entonces venimos, buscamos 95 grados de libertad aquí, ¿no? Esta columna y, 95 de confianza y 9 grados de libertad. Entonces venimos 9 y venimos 95 y el valor de t para este tamaño de muestra con este nivel de confianza es de 0.262, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, de dónde ha salido? ¿Puedes repetir un hito más, por favor, Eugenio? Ya. Nos dice que tenemos un tamaño de muestra de 10, ¿no es cierto? Aquí, nos dice que nuestra muestra es 10. Aquí está, 10 llantas, ¿cierto? Y un nivel de confianza del 95%. Si estamos hablando del 95%, venimos aquí, intervalos de confianza. ¿Sí? Intervalos de confianza, es esto de acá. No estamos hablando de nivel de significancia ni nada, porque esto es para hacer otro tipo de pruebas.
Estamos hablando del intervalo de confianza. Aquí está tabulado aquí. ¿Ya? Entonces buscamos un intervalo de confianza del 95%. Está acá. Entonces nos vamos a toda esta columna. Y luego calculamos los grados de libertad, que se calculan utilizando esta fórmula, quitándole 1 al tamaño de muestra. Nuestro tamaño de muestra es 10. Le quitamos un 1, nos queda 9. Entonces buscamos acá los grados de libertad 9 y hacemos coincidir esta columna con esta fila y eso nos da 2.62 de la tabla T de Student. Entonces el valor T
Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, licenciada. Sí, Ya, ahí en las 3 salas. No, aquí no me escuchan. ¿Sí? Tampoco. Ya. Hola, ¿me escuchan todos? Sí, Inge. Ya. Entonces, un repasito más de lo que es la lectura de las tablas T. Por favor, estén atentos. ¿Quién no ha entendido o ya está entendido? Por favor, un repaso porque se le cortó. Ya, a ver, veamos aquí. Nos dice, nuestra muestra es de tamaño 10, nuestro nivel de confianza es del 95%, y con esos dos datos nos vamos a la tabla T. Perdón, ¿Sí? creo que no está presentando pantalla, o por lo menos para la sala 3. A ver. Ahora, No se ve. ¿ya está? Ahora sí, Inge, gracias. No sé. Ahora sí. Ya. Bien, entonces tenemos un nivel de confianza del 95%, decíamos, y 10 muestras, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venimos a la tabla T y buscamos donde dice intervalos de confianza. En los intervalos buscamos 95%, es esta columna, ¿sí? Toda esta columna. Ahora vamos a utilizar grados de libertad para leer la tabla. ¿Y cómo se calculan los grados de libertad? Le quitamos una muestra al tamaño de la muestra, ¿sí? Le quitamos un elemento. Entonces serían 10 muestras menos 1, que libertad son 9. Venimos Inge se escucha muy entrecostado.